Hoy en Cultivo Paso a Paso voy a enseñaros cómo germinar semillas de limón como estas que tengo yo aquí, que ya llevan un mes. Este método vale tanto para semillas de limón como para cualquier otro cítrico, como pueden ser naranjas, mandarinas, limas, etc. Así que si quieres germinar un cítrico o concretamente un limón como este que tengo yo aquí, no dudes en quedarte hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy fácil y sobre todo que no falla. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar obviamente es un limón. En España se conoce como limón esto, que es de color amarillo. Creo que en otros países se conoce como lima. Bueno, al final este método que os voy a explicar es válido para germinar todo tipo de cítricos, como pueden ser limones, limas, mandarinas, naranjas, pomelos. Todos estos vais a poder germinarlos de la misma manera. Así que no importa mucho el nombre, siempre y cuando sea un cítrico, lo vamos a poder germinar de la misma manera. Bueno, lo que voy a hacer es coger y lo voy a cortar, no por la mitad, porque muchas veces por la mitad se encuentran la mayor parte de las semillas, y si cortamos acabamos partiendo muchas semillas, sino lo voy a partir un poquito a un cuarto de este lado, por ejemplo, por aquí. Aún así no quiere decir que no vayamos a partir ninguna semilla, espero que no haya ninguna. Bueno, no hemos partido ninguna, ¿vale? Cogemos un recipiente y podemos estrujar. Yo creo que aquí no hay ninguna, pero bueno, lo voy a hacer. Estrujamos. Este zumo luego lo vamos a reutilizar. Y vemos que aquí no hay ninguna semilla. Bueno, pues ahora nos toca hacer lo mismo con este. Y bueno, ahora ya para acabar de ver si queda alguna más, pues podemos partir por aquí. ¿Veis? Todavía quedaba otra. Mira, aquí sí que hay. ¿Veis? Mirad qué cantidad de semillas. ¿Veis todas las semillas que hemos conseguido? Ahora nada, las vamos a ir sacando todas. Vamos a coger todas las semillas y las vamos a poner sobre una servilleta. De estas de papel absorbente. La idea es que se sequen un poquito, la piel exterior que se seque un poquito. Luego vais a ver por qué. Las vamos a dejar que se sequen en esta servilleta a temperatura ambiente, sin hacerles nada. Bueno, pues aquí tengo estas semillas que ya he dejado que sequen un poquito. Es importante que las semillas que elijamos estén bastante gorditas y no estén huecas, es decir, que duras, que si apretamos no se chafen. Esto es muy importante porque serán las semillas que son válidas. Bueno, ahora el procedimiento este es el que va a hacer que todo se acelere mucho más. Con unas pinzas como estas de aquí, de estas que se suelen utilizar para quitar pelos y demás, vamos a coger nuestras semillas y vamos a retirar la capa exterior. Porque esta capa exterior, digamos que lo que hace es que sea todo un poquito más lento. De esta manera se van a hidratar mucho más fácil las semillas y van a germinar en menor tiempo. Con mucho cuidado, ¿veis? Vamos a quitar toda la piel. Es muy fácil, ¿eh? Quizás la primera no salga bien, pero las siguientes vais a ver que es muy fácil de hacer. Listo. ¿Veis? Mirad una semilla y otra. Esta tiene esta cáscara, que este recubrimiento, digamos, o cáscara, lo que hace es que no se hidrate tan bien, que la semilla cuando quiere germinar le cuesta un poquito más salir. De esta manera, la semilla es mucho más sencillo que germine. La semilla va a germinar mucho más rápido si hacemos esto. Ya tenemos aquí, pues nada, las semillas perfectamente peladas y listas para el siguiente paso. El siguiente paso es muy fácil. Un trozo de papel de aluminio o similar. Una servilleta de cocina, estas de papel absorbente y un vasito de agua. Introducimos la servilleta que quede empapada y ahora extrujamos, retirando el excedente. No tiene que quedar muy empapada de agua, simplemente tiene que quedar humedecida. La abrimos, la colocamos aquí en medio y vamos a colocar nuestras 4 semillas. Colocamos un poco separadas entre sí, las colocamos así separadas y hacemos presión para que toda la servilleta entre bien en contacto con las semillas. Y ahora cerramos el papel de aluminio
y esto ya está listo para que las semillas empiecen a germinar. El proceso ahora va a activarse y va a empezar a germinar las semillas. Esto lo vamos a dejar dentro de casa en un lugar cálido. Este tipo de semillas no requieren frío, ni refrigeración, ni nada. Simplemente en un lugar dentro de casa lo vamos a dejar ahí y vamos a ver cuánto tiempo tardan en germinar. Bueno, pues han pasado ya 3 semanas desde que puse estas semillas de limón a germinar y vamos a ver qué tal están. Vais a ver que es increíble cómo han germinado. Mirad. El otro día vimos que había puesto 4 semillas solamente, pero después decidí poner más. Y sobre todo la que teníamos duda, que era esta de aquí, que era la que se le quitó un poquito de piel, también ha germinado, como podéis ver, ¿eh? Todas están germinadas, incluso esta es brutal. Esta ya está cogiendo y esta es la raíz, que está sacando raíces secundarias, y este es el tallo, donde van a salir las hojas. O sea, está ya súper avanzada. Y ahora pues la vamos a plantar en esta maceta. En esta maceta he añadido un sustrato que es una mezcla de humus de lombriz, turba negra, turba rubia y fibra de coco. Es un sustrato comercial, que, bueno, básicamente es un sustrato universal que suele conocerse con algunas propiedades. Pero bueno, podéis utilizar cualquier tipo de sustrato. Es importante que tenga materia orgánica para que le aporte los nutrientes suficientes a nuestros pequeños limones, que retenga la humedad, que a su vez también sea buen drenante y que no se encharque. O sea, que básicamente cualquier tipo de sustrato o tierra que podáis conseguir. No hace falta que sea lo que yo digo aquí, ¿vale? Cualquier tipo de sustrato o tierra os puede valer, siempre y cuando cumpla los requisitos que os he dicho. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? A mí algo que me gusta mucho hacer es humedecer todo el sustrato antes de sembrar las semillas. Ya está empezando a salir por el agujero de drenaje, así que ya podemos parar. Ahora, con la ayuda de un palillo, un lápiz o similar, lo que vamos a hacer es hacer las perforaciones donde vamos a colocar las semillas. Esta de aquí va a ser la más complicada porque es la que tiene la raíz más larga. Bueno, esta la voy a poner aquí en el centro, ¿vale? Haremos un agujero bien grande. La semilla vamos a intentar acomodar lo máximo posible la raíz. Vamos a darle un poquito de forma. ¿Vale? Y en este caso, como ya tenemos el tallo, pues nada, hasta aquí es suficiente. Voy a empezar a hacer presión para que la raíz entre bien en contacto con todo el sustrato. Esta otra también tenemos la raíz y el tallo, que es este de aquí, pues lo mismo, solo vamos a enterrar la parte de la raíz. Esta la vamos a colocar aquí. Yo he esperado mucho tiempo y quizás las semillas estaban muy germinadas, pero ya en el momento en el que veáis que la semilla está como esta de aquí, que ya empieza a romper y a germinar, es un buen momento para traspasarla al sustrato. Esto suele pasar más o menos entre los 10-20 días, ¿vale? Bueno, yo he esperado 3 semanas y además han crecido muy rápido, pero bueno, no hace falta esperar a que tengan los tallos como estas de aquí, se pueden sembrar mucho antes. Pero bueno, si lo hacemos así, pues tenemos más probabilidades de que sobrevivan luego. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ya una vez tenemos sembradas nuestras semillas de limón? Pues nada, es muy fácil. Las vamos a dejar dentro de casa, en un lugar cálido, cerca de una ventana donde reciban la luz del día. No hace falta que reciban la luz solar directa, sobre todo los primeros días, hasta que tengan al menos unas 4 o 6 hojas. Las intentaremos proteger de los rayos de sol excesivos, más que nada porque pueden acabar por secarlas muy rápido. Pero bueno, ¿veis? Ya las tenemos aquí y vamos a dejar que sigan creciendo. Como vais a ver, van a crecer muy rápido. Ha pasado ya un mes desde que puse estas semillas en el sustrato y como podéis ver han salido todas. Están estupendamente verdes y muy bien de salud, ¿veis? Como veis, este método para germinar semillas de limón o cualquier otro cítrico no falla. Así que si tenéis dudas de cómo germinar ya sabéis cómo lo tenéis que hacer para que germinen sí o sí. Ahora, bueno, tengo todas estas semillas aquí, digamos, estas pequeñas plantas de limón, que lo normal sería separarlas. Si queréis separarlas, yo tengo un vídeo viejo aquí arriba donde las separo y las planto en macetas individuales. Otra opción es que cuando hagáis el procedimiento de germinación de la semilla, pongáis solamente una semilla, como mucho 2, en cada maceta. De manera que luego
Esta maceta la podríais traspasar al cabo de los 3-4 meses, cuando nuestras plantas tengan ya aproximadamente unos 25 o 30 centímetros, las podemos plantar directamente en nuestro huerto jardín o en una maceta más grande, ¿vale? O sea que yo creo que con este vídeo, para ver cómo germináis, y esta pequeña recomendación para que sigan creciendo, no vais a tener ningún tipo de problema. No obstante, cualquier cosa me dejéis en los comentarios que yo os responderé. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle al me gusta y déjame un comentario y dime si vas a germinar alguna semilla de estas de limón, mandarina o cualquier otro cítrico. Y por último, si te ha gustado el contenido de este canal y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para estar al tanto de todas las novedades. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.